Bueno, continuamos con la clasecita después de un merecido recreo. Y vamos a arrancar por, a mi entender, el primer ejercicio que empieza a darnos ganas de llorar. El que empieza a ser así un poquito más complicado a comparación de los anteriores. Ya le digo, como les había comentado en el ejercicio 11, el de la tablita, ese es el ejercicio donde empezamos a practicar cómo calcular masa teniendo los moles, o cómo sacar el mole de sustancia teniendo número de algún átomo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, eso nos va preparando el terreno como para ir avanzando un poquito más en la dificultad de los ejercicios. El 12 ya vimos que articulaba alguna que otra diferencia, lo mismo con el 13, que era el de la masa de nitrógeno, es como que ya vimos otro formato de cómo encarar ejercicios, o cómo me pueden dar los datos, totalmente usando las masas, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá la cúspide de todo eso es este 15, donde es un rejunte de esos tipos de ejercicios. ¿Está bien? De estos 5 ítems que tenemos ahí, A, B, C, D, E, para mí el más complejo de todos es el C, ¿sabes? Que es el que vamos a hacer ahora. Después el otro que tiene un mismo formato similar va a ser el E, y bueno, y ninguno más. Porque después el D se parece mucho al que hicimos en el D del 13, ¿tá? Y bueno, y el A y el B es muy parecido a lo que hicimos en el 12 y en la tablita del 11, ¿ok? Así que después estos háganlos, traten de hacer todos de la guía, en lo posible. Y si no, de última, concéntrense en los recomendados que le pasa el campus en la gotita semanal. ¿Está bien? Bueno, nosotros ahora nos vamos a enfocar en este, en el C. Bueno, acá nos dice, C, calcula la masa de dióxido de azufre que contiene el mismo número de átomos de oxígeno que los presentes en 3,50 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. ¿Está bien? Fíjense que es un enunciado que no dura mucho espacio, o sea, no tiene mucho espacio, es solamente una sola oración, 2 filitas, pero te metió una cantidad de datos que parece un trabalengua, más o menos. ¿Sí? Así que bueno, yo lo que le voy a proponer es empezar a encararlo por partes, el ejercicio, lo vamos como a cortar la mitad, y de esas dos mitades lo vamos a empezar a diseccionar, y van a ver que así, de a poquito, no termina siendo tan, digamos, tan escandaloso. ¿Está bien? Me copio el enunciado y arrancamos. Bueno, antes que nada, perdón por la letra, pero es lo que hay. Y segundo, nada, vamos a empezar a diferenciar este enunciado en 3 partes o 3 tramos, mejor dicho. Arriba van a ser 2, y después de cada uno de esos 2 tramos le calculamos algo específico. ¿Está bien? Bueno, vamos a leerlo de vuelta y a pensarlo de cero. Me piden calcular la masa de dióxido de azufre que contiene el mismo número de átomos de oxígeno que los presentes en este número de moléculas de trióxido. ¿Tá? O sea, es un ejercicio que tiene 2 partes. Una parte es lo que me están pidiendo, que sería esta de acá. ¿Qué es lo que me piden? Calcular la masa. Está bien, perfecto. ¿La masa de quién? La masa de esta sustancia que cumple una condición. ¿Sí? Esa va a ser mi nexo entre una parte y la otra. Lo que cumpla, o sea, el requerimiento. ¿Cuál es esta condición? Esta condición es que esta sustancia contiene el mismo número de átomos de oxígenos, le voy a tomar de acá, que contiene el mismo número de átomos de oxígenos, ¿está? Y ahora viene, ¿contra qué lo voy a comparar? O sea, ¿contra quién va a ser mi referencia? Mismo número de átomos de oxígeno que los presentes
en 3,50 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. ¿Sí? Son como 3 partes del ejercicio. Entonces, vamos a hacer esto. Antes de empezar a hacer cuentas y a diagramar una idea, vamos a hacer un primer planteo. A mí acá me dice que tengo que calcular esta masa de este dióxido que contiene el mismo número de átomos de oxígeno. Entonces, antes de analizar una partecita a la otra, me voy a centrar en la parte del medio primero, porque quiero hacer una acotación. Para que dos sustancias tengan el mismo número de átomos de un elemento, o tengan la misma masa de cierto elemento, ¿está bien? Ya sea números o ya sea masa, lo que se tiene que cumplir es que tienen que tener la misma cantidad de moles de ese elemento. El elemento es el oxígeno. Está bien que acá por fórmula tengo 2 oxígenos y acá tengo 3. Eso me va a repercutir en otras cuentas. Pero lo principal es que si a mí me dice que tienen que tener el mismo número de átomos de oxígeno, bueno, yo al leer la parte de números no voy a trabajar con el número de Avogadro. O sea, no voy a trabajar con este tipo de cifras. ¿Por qué? Porque es más molesto, es más engorroso y es más feo a la vista. Simplemente voy a plantear que para que tengan el mismo número de átomos, me basta saber que tienen la misma cantidad de moles de átomos. ¿Está bien? Vamos a poner esto como nota, como referencia, y después seguimos con el ejercicio. Y antes de seguir con el ejercicio, quiero ver si esto se entendió, y si no, damos otro ejemplito. Para que el número de oxígeno, para que el número de átomos de oxígeno sea igual en ambas sustancias, coma, nos basta saber o más que saber, por decir, nos basta pedir que tengan el mismo número de moles de átomos de oxígeno. ¿Está bien? Y vamos a separarlo con colores, como veníamos haciendo para los otros ejercicios. Cuando yo me refería a número de átomos, lo escribía con naranjita. 6,02 por 10 a la 23. Y cuando habla de moles, hablaba de, bueno, celestito. Guarda con esto porque número de moles se refiere a esto de acá. ¿Sí? Por ejemplo, 6 moles de amoníaco. ¿Sí? Para esta sustancia, ¿cuál es el número de moles que contienen 84 gramos de nitrógeno? Son 6 moles. Guarda con eso, ¿eh? Si hablamos de número de moles, no es 6,02 por 10 a la 23 moles. Es simplemente este número, es 6 moles. ¿Está bien? A eso es lo que me refiero con esta parte de número de moles. Y la clave está acá. En vez de trabajar con número de átomos, nos basta pedir, ¿sí? Nos basta pedir que tengan el mismo número de moles. Entonces nosotros vamos a lograr con moles, para hacer más fácil la cuenta y más fácil el procedimiento. ¿Está bien? Y para graficar un poco mejor esta idea, supongamos que yo tengo 2 recipientes. Recipiente A y recipiente B. Y en los 2 recipientes me dicen que tengo el mismo
número de empanadas. 24 acá y 24 acá. Bueno, ¿de qué otra forma yo podría expresar eso? Y bueno, lo podría expresar en cuanto a la cantidad. Podría decir que en esta caja tengo 2 docenas, y estas 2 docenas son iguales a estas 2 docenas que tengo acá. ¿Sí? En vez de decir que tengo 24 y 24, digo 2 docenas y 2 docenas. ¿Está bien? Es la misma lógica que vamos a plantear acá. En vez del número, laboramos con el mol. En vez del 24, laboramos con 2 docenas. ¿Y eso para qué es útil en este tipo de ejercicios? Porque trabajar con 24 empanadas o 2 docenas no son números tan diferentes y no son tan molestos. Pero acá en química, cuando empezás a laburar con notación científica, hacer muchas cuentas o hacer muchos planteos con este tipo de magnitudes termina siendo molesto. ¿Sí? O sea, termina siendo molesto para las cuentas, para la imaginación, para el planteo que tenemos que hacer. Es más fácil, en vez de trabajar con esto, este número y este número, es mejor trabajar así. 1 mol y 6 moles. Los dos me están indicando esto mismo. Solo que vean cómo visualmente es más relajante leer esto. Tengo 1 mol de amoníaco, tengo 6 mol de amoníaco. ¿A qué trabajar con esto? ¿Está bien? Bueno, eso con primera medida. Aclarado esto, ahora sí, antes que aclarado, mejor dicho, una vez que ahora sí ya está, digamos, explicitado esto, vamos con esta parte del enunciado. Pero antes de eso, quiero quedarme tranquilo con esta partecita. ¿Se entiende este planteo acá? Porque yo tiré ese aclarado esto y nunca le pregunté si quedó claro o no. Quizá no se entendió nada. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, me quedo tranquilo entonces. Entonces, ahora sí puedo decir, aclarado esto, vamos a plantear el ejercicio. Entonces, de vuelta. Vamos con el esquema de la idea. Siempre en estos ejercicios unidad 4, está bueno que usted vaya entregando este planteo de hacerse un esquema mental, una hoja de ruta de qué deberían necesitar, ¿sí? Y qué deberían calcular para responder el ejercicio. Y lo van planteando paso a paso. ¿Está bien? Al principio eso cuesta bastante, cuesta mucho ir visualizando a futuro qué tenemos que hacer, pero la práctica se lo va a ir dando. ¿Está bien? Y eso está bueno porque acá en esta unidad no, digamos, no sirve de mucho sentarse a plantear regla 3 si no sabemos qué vamos a plantear. ¿Está bien? Así que esto está bueno empezar a practicar. Entonces la idea es, a ver, ¿qué me piden a mí? La masa del dióxido. Bueno, nosotros sabemos que si me piden la masa de algo, antes que necesito calcular los moles de ese algo. ¿Está? Bueno, y ahora viene el nexo. Estos moles, ¿sí?, son los que tienen que tener igual cantidad de moles de átomos de oxígenos que en la otra sustancia, en el SO3. Sí, o sea, le estoy aplicando este nexo de acá, el amarillito. Los moles del dióxido van a ser aquellos que tengan igual cantidad de moles de átomos de oxígenos en esta sustancia. Y ahora veamos qué trae esta sustancia. Esta sustancia de acá, ¿cómo puedo calcular la cantidad, ¿sí?, o sea, los moles de átomos de oxígenos que hay acá adentro, en el teróxido? ¿Cómo puedo calcular eso? Bueno, para calcular esto, necesito los moles del teróxido. ¿Sí? Voy a agarrar la hojita de las cuentas anteriores. Este no, a ver, este de acá, este era el número,
Este de acá, que me traía, a ver, este era el de la masa. No, vamos con el 11. Esto que estoy diciendo acá, que para calcular los moles de oxígeno, necesito los moles del trióxido, o sea, los moles de sustancia, es lo que planteamos acá. ¿Sí? En este, o en el otro que se ve mejor todavía, en el etano, del 11. Habiendo calculado los moles de sustancia, después para calcular los moles de átomo de hidrógeno, o sea, los moles de algunos de sus elementos, la regla 3 será directa. Si en un mol tengo 6 moles, en 5 moles de sustancia tendré tanto. Bueno, eso es lo que yo estaba planteando en ese esquema. Yo quiero conocer esto. Bueno, para conocer esto, primero averiguar cuántos moles tiene la sustancia. O sea, este paso de acá. Eso es lo que estoy planteando acá. ¿Sí? Y ahora vamos al final de este desarrollo mental. ¿Cómo puedo hacer para averiguar cuántos moles tengo el trióxido? Vengo al enunciado y me fijo. Estos trióxidos son aquellos que tienen presentes en 3,50 por 24 moléculas del trióxido. ¿Sí? O sea, lo que me están diciendo es, acá tenés el número de moléculas del trióxido y yo estoy necesitando los moles. Bueno, esto ya lo hicimos y ya lo planteamos. Entonces, el esquema resulta de esta manera. Este que es el dato final, los moles, perdón, el número. Con esto vamos a sacar los moles. ¿Está? Este número se transforma en moles, haciendo la relación con el número de Avogadro. Con los moles de sustancia, vamos a calcular los moles de átomos de oxígeno. Estos moles de átomo de oxígeno también tienen que estar acá, en esta sustancia. Entonces, con estos moles de oxígeno, calculo los moles del dióxido. Y por último, teniendo los moles del dióxido, le calculo su masa. ¿Sí? Son varios pasos el ejercicio. Pero vamos a hacer esto con los moles de sustancia, después calculamos los moles de oxígeno. Segundo, con los moles de oxígeno me paso a la otra sustancia, ¿sí? Al dióxido. No, perdón, este sería el 3. Y con los moles del dióxido calculo su masa. ¿Está bien? Bueno, claramente no me van a entrar todos acá, así que usaremos 2 hojitas y otra cosa mariposa. Pongamos acá un parteaguas a lo Moisés. Y vamos con el primero. Yo sé que ahora ustedes deben estar pensando, no entendí un sorongo de todo lo que dijo, pero ténganme fe, y ténganme fe que cuando empecemos a hacer cada uno de los planteos, se va a ver un poquito mejor todo el desarrollo. ¿Está bien? Esto era para tener una hoja de ruta de lo que deberíamos hacer en cada paso. Bueno, primero, vamos a calcular moles del trióxido. ¿Cómo planteamos esto? Acá tengo el número, entonces escribo un mol de CO3 equivalen a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, lo agrego así para no escribir mucho, moléculas de SO3. Bueno, si un mol equivale a este número, entonces 3,50 por 10 a la 24 moléculas de SO3 equivales a X mol. Bueno,
Vamos con este que es la primera cuenta. ¿Cuánto le da acá? Guarda que este es a la 24 y este es a la 23, ¿eh? O sea, el número está bien, pero están la coma corrida un cachito más. ¿Sí? Voy a probar la cuenta con eso. Guarda que este es a la 24, no a la 23. Ahí va, exactamente. 5,81. Antes a usted les había dado 0,581. ¿Por qué? Porque están poniendo 23 acá. ¿Sí? Y era la 24. Entonces te queda 5,81 mol de SO3. Listo. Acá ya está el primero. Ahora vamos a poner, no tanto en... Primer paso, listo. Vamos al segundo. ¿Qué necesito conocer ahora? Sabiendo los moles del trióxido, necesito conocer los moles de oxígeno. O sea, segundo paso, calculamos moles de oxígeno. Entonces, pregunta, ¿cómo debería plantear acá la regla 3? La primera parte sabemos que va a ser en un mol de SO3, tengo, ¿qué pongo acá? Tengan en cuenta que quiero buscar los moles de oxígeno, ¿sí? Así que la referencia, ¿cómo me la armo? Bueno, más o menos, más o menos. En un mol de trióxido de azufre, ¿qué pongo acá? Oxígeno tengo 3, ¿sí? Y ahora acá, ¿pongo mol o pongo el número? Tengan en cuenta lo que estoy queriendo calcular. No lo que me dice el enunciado, lo que yo quiero calcular. O sea, lo que nosotros queremos calcular. Bien, ahí va, 3 mol. ¿Sí? En un mol del trióxido de azufre vamos a tener 3 moles o 3 mol de átomo de oxígeno. ¿Por qué no pongo número? Por esta nota que yo venía comentando acá, para que sean más fáciles las cuentas. ¿Está bien? Para mí va a ser más cómodo elaborar con moles que elaborar con número. Y además, para que se cumpla esta condición, que entre las dos sustancias tengan el mismo número de oxígeno, me basta, ¿sí? Me es suficiente plantear que tengan el mismo o la misma cantidad de moles de átomo de oxígeno. La enorme diferencia va a estar en las cuentas. Yo acá voy a trabajar con números chiquitos. Si trabajo con números, es trabajar con estas cifras. Y es molesto. ¿Está bien? Bueno, lista mi referencia. Planteemos la regla 3. Si en un mol tengo 3 mol de átomo de oxígeno, entonces, en esta cantidad de moles de sustancia, vamos a tener X mol de átomos de oxígeno. Bueno, acá tenemos que hacer 5,81 por 3, esto es 15, esto es 24, o sea, me llevo 2, 17,43 átomos mol. ¿Ok?
Listo ya encontré los moles de átomos de oxígeno. Bueno, ahora aplico este planteo en amarillito, reemplazado por esto de acá. ¿Está? Ahora yo lo que voy a pedir es que en esta otra sustancia también haya esta misma cantidad de moles de oxígeno. Con lo cual lo que vamos a querer calcular es los moles de sustancia que cumplan con esto. Bueno, esta va a ser la hoja 9. Sí, vamos a ir con el parteaguas. Vamos con el cálculo 3. Ahora quiero calcular los moles del dióxido. O sea, el de la otra sustancia. Teniendo de dato los moles de oxígeno. Entonces, ahora me planteo. En un mol de SO2 tengo, y acá que copio. Bien, 2 de oxígeno, exacto. Pero, ¿en proporción de mol o de número? Acá voy a poner 2, y acá voy a poner lo que diga mi dato. El dato es esto, 2 moles, exactamente. 2 mol de átomos de oxígeno. Entonces, y acá ya tengo armada mi referencia. ¿Sí? Ref de referencia. Si en un mol tengo 2 de oxígeno, entonces, en 17,43 mol de átomo de oxígeno, que es lo que calculamos, vamos a tener X moles de sustancia. Esto dividido 2. Sería 8,715. ¿Sí? Como todavía yo no terminé el ejercicio, o sea, no calculamos lo que me está pidiendo el enunciado, voy a copiar todas las cifras porque no son muchas, son solamente 4, ¿tá? Y mientras más cifras tenga, más exacto va a ser el número. Bueno, y separé esto al divino botón porque podría copiar todo junto, pero bueno, ya está. 3, 4, último paso. Ya calculamos los moles de sustancia que tenían estos moles de oxígeno. Ahora, ¿qué hacemos? Lo pasamos a masa. Masa de SO2. ¿Ok? Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué otro dato necesito para poder pasar los moles a masa? ¿Qué debería calcular ahora? Bien, el MR, la masa molar. Entonces, vamos a calcular masa molar del SO2. Esto es la masa del azufre más 2 veces la masa del oxígeno. Y esto es, la del azufre es 32 más 2 por 16. 2 por 16 también me da 32. Esto por 2 me da 64. O sea que la masa del dióxido de azufre es 64 gramos cada un mol. Bueno, hacemos la regla de 3. Un mol de SO2 tiene una masa de 64 gramos. Entonces, 8,715 mol van a ser X gramos. Y esta sí ya es el último paso, la cuentita final. Así que acá, ahora sí redondeamos a 3 cifras significativas.
Bueno, ¿cuánto le da esto? Bien, bien. Hagamos lo siguiente, cánteme, bien, ahí va, ahí me gustó más. Esto es 5, 5, 7, coma, y acá que venía. Coma 6, coma 7, algo así, ¿no? 76. Uf, qué año nefasto. Bueno, sí va cualquier, sí va por cualquier lado, chavo. Bueno, terminé la cuenta, este es el resultado final, o sea, ya terminé el ejercicio, encontramos lo que nos pedían, entonces, respuesta 5, 5, cuarta cifra, me ronde la tercera, ¿está? Y ahí quedó el ejercicio. ¡Chachón! Llegamos. Bueno, ¿dudas, consultas? Bolas, bien. Ahí Mica comenta, eh, Mica dice, profe, yo lo he hecho con los números de átomos, fue más complicado, pero llega a lo mismo. Bien, perfecto, exactamente. Ahí está el tema. Más aún en esta unidad. Después en gases van a ver que va a pasar lo mismo. Lo que ocurre en la unidad 4 y en la unidad de gases, que es la 6, es que ustedes van a encontrar que va a haber diferentes caminos para poder llegar al mismo resultado, siempre y cuando esos caminos sean todos válidos. ¿Ok? Lo que ustedes, digamos, deberían empezar como a recoger o absorber de diferentes lugares, en esta clase, por ejemplo, o de lo que puedan llegar a ver en UA 21, lo que puedan ver en un resuelto, o donde quieran leerlo, es ver qué camino a ustedes les parece más práctico uno con respecto al otro. ¿Sí? A Emika justamente comentó eso, que ella resolvió todo esto, pero en vez de calcular moles de oxígeno, calculó número. Sacó el número acá, después se fue al tercer paso, con ese número de oxígeno le calculó los moles a la otra sustancia, usando el número, sacó esta cantidad de moles, y estos moles lo pasó a masa, y llegó. ¿Bien? Y está bien que pase eso porque si se hacen los planteos correctos, a la respuesta se llega igual. ¿Ok? Pero ¿dónde está la diferencia? Que nosotros, nuestro dato de referencia era esta parte de acá, que las dos sustancias tenían que tener 17,43 moles de oxígeno. Ella ahora lleva una referencia de 17,43 por de este número. Ella calculó todo eso y llegó que acá había 1,05 exponente a la 25 átomos de oxígeno. Entonces, con este número, ¿qué hizo? Se fue acá y planteó, si en un mol de dióxido tengo 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, entonces, en este número, ¿qué cantidad de moles vamos a tener? Y se llegó igual, ¿está bien? Porque, por eso digo, los dos planteos están bien. Ahora, yo les propuse este camino por acá, porque van a empezar a notar, conforme vayan haciendo más la guía, y más ejercicio, y más los adicionales, más parciales, etcétera, etcétera, van a ver que elaborar con moles siempre es mucho más cómodo que elaborar con número, ¿sí? Y todavía no vimos los ejercicios de parcial donde se mezclan componentes. Generalmente los ejercicios de parcial, bueno, en la época virtual vinieron muy pavotes, vinieron muy fáciles, así que no sé si este año va a ser igual, o si va a volver a ser como era el 2019, que era un poco más jodido, o el 2018, que era más jodido aún. La verdad, no tengo ni idea. Nosotros vamos a practicar de todo, pero más sencillo a lo más complicado. Bueno, esos que son más complicados, generalmente se trata de una mezcla, por ejemplo, te dicen que hay 20 gramos de este y 30 gramos del otro trióxido, ¿está bien?
Y con esa cuenta vos tenés que sacar el número total de átomos de oxígeno. ¿Sí? Número total de átomos de oxígeno en esa mezcla. Bueno, lo que van a ver en algunos apuntes, principalmente 41, es que a veces hacen los cálculos con los números. Suman números de átomos. Es como que sumás toda esta cifra con esta cifra que yo calculé acá. ¿Sí? Y sí, la cálculo puede hacer. No es algo imposible. Pero es más fácil que yo sume esto, hacer 1 más 5,81 y eso me da 6,81 y eso pasó al número, a que sumar estas dos cifras. O sea, mecánicamente con la calculadora es más fácil, sumo estos números, 1 más 5,81 y ese resultado lo paso a número, a que tener que sumar estos dos en notación científica. ¿Está bien? Pero ojo, no estoy diciendo esto de modo, no sé, tipo cagada pedo, una cosa así, nada que ver. Lo digo en plan, diferentes opciones. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda o consulta que haya quedado con este? ¿No? Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Son 19. Tenemos tiempito todavía hasta las 10 para hacer uno más. Voy a cortar la grabación de este ejercicio acá. Así pues se descarga más rápido.